Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es casi como una novela de detectives, pero a escala planetaria. Nuestra misión, intentar resolver uno de los mayores misterios que existen. ¿De dónde sale toda la increíble variedad de vida que vemos en la Tierra? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué hay tantísimas criaturas diferentes? Es un enigma que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Y las respuestas, bueno, han ido cambiando una barbaridad, desde las creencias más antiguas hasta lo que sabemos hoy gracias al ADN. Vale, para desliar todo esto vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, vamos a hacernos una idea de la escala del problema. Después, echaremos un ojo a las primeras teorías. Luego, claro, llegará el gran protagonista, Darwin. Y para rematar, veremos cómo la genética moderna fue la pieza final que hizo que todo el puzzle encajara. Venga, pues empezamos por el principio. Como en cualquier buena investigación, lo primero es entender la magnitud del escenario. Y es que la escala de la vida en nuestro planeta es sencillamente asombrosa. Millones. No es una exageración. Hablamos de millones de especies diferentes que existen hoy en día. ¿Cómo es posible? Bueno, toda esta increíble variedad es el resultado de un proceso que ahora llamamos evolución. Pero ojo, que esta explicación, que hoy es la base de la biología, no siempre fue la que se aceptaba, ni mucho menos. El primer intento de resolver el misterio se basó en una idea muy simple. Fue la explicación que dominó el pensamiento durante siglos, y aunque ahora sabemos que estaba incompleta, fue una primera pista importante. Hasta bien entrado el siglo XIX, la idea que reinaba era el fijismo. ¿Y qué decía? Pues básicamente que las especies son fijas, que fueron creadas tal y como las conocemos hoy y que así se han quedado, sin cambiar ni un ápice. Simple y directo. Y entonces, como siempre pasa, apareció alguien que empezó a cuestionarlo todo. Jean-Baptiste Lamarck se atrevió a proponer una idea que para su época era una auténtica revolución, que las especies, de hecho, sí que cambian. Fue el primer intento serio de formular una teoría evolutiva. Lo más interesante de Lamarck es cómo intentó explicar ese cambio. Propuso un mecanismo de dos pasos. El primero es la idea de uso y desuso. O sea, que si un animal usa mucho una parte de su cuerpo, esa parte se desarrolla. Si no la usa, se atrofia. Hasta aquí, más o menos lógico. El segundo paso, y aquí está el kit de la cuestión, es que él creía que esos cambios adquiridos durante la vida se heredaban, se pasaban a la siguiente generación. Pero aquí es donde la historia da un giro. Hoy, gracias a la genética, sabemos que la idea central de Lamarck, pues, era incorrecta. Por mucho que alguien se mate en el gimnasio y desarrolle unos músculos de acero, sus hijos no van a nacer con esos músculos. Solo se heredan los rasgos que están escritos en los genes. Y así llegamos a los detectives estrella de esta historia. Charles Darwin y, no nos olvidemos, Alfred Russel Wallace. Ellos presentaron una explicación totalmente nueva y tan potente que iba a cambiar la biología para siempre. La genialidad de su idea se basa en tres observaciones clave. Primero, dentro de cualquier grupo de seres vivos, los individuos no son clones, hay pequeñas diferencias. Es lo que llamamos variabilidad. Segundo, los recursos son limitados, así que hay una constante lucha por la supervivencia. Y tercero, aquí está la magia. Algunos individuos, por casualidad, tienen una variación que les da una pequeña ventaja. Estos tienen más probabilidades de sobrevivir y sobre todo de reproducirse. A este mecanismo lo llamó selección natural. Y si dejas que este proceso actúe durante millones de años, la acumulación de esos rasgos favorables acaba creando especies nuevas. A pesar de lo brillante que era su teoría, había un par de preguntas que Darwin no podía responder. Vale, la variabilidad existe, pero ¿de dónde sale? ¿Y cuál es el mecanismo exacto por el que se heredan los rasgos? A su puzzle le faltaba una pieza fundamental. Y esa pieza que faltaba tardó bastante en aparecer. Vamos a ver cómo la ciencia del siglo XX encontró la clave que no solo confirmó, sino que completó de una forma espectacular el trabajo de Darwin. Esa pieza clave fue, por supuesto, la genética. Cuando fusionamos la selección natural de Darwin con todo lo que hemos aprendido sobre los genes, el resultado es lo que conocemos como neodarwinismo, o la teoría sintética. Es, digamos, la evolución 2.0. Es que, si lo pensamos, el encaje de las piezas es alucinante. Darwin publica El origen de las especies en 1859, pero fue casi un siglo después, cuando la ciencia de la genética ya estaba desarrollada, cuando por fin se encontraron las pruebas que a él le faltaban. La genética le dio a Darwin la razón póstumamente. Entonces, ¿qué aportó exactamente el neodarwinismo? Pues resolvió los dos grandes misterios de Darwin. Primero, nos dijo que la unidad de herencia es el gen. Y segundo, y más importante, explicó de dónde sale la variabilidad, de dos procesos clave. Las mutaciones, que son cambios aleatorios en los genes, y la meiosis, que es el mecanismo que mezcla los genes para crear combinaciones únicas en cada descendiente. Al final de este viaje, ¿con qué nos quedamos?
Pues no solo con la explicación de la evolución, sino con un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. Una idea se propone, se pone a prueba, se mejora con nuevos descubrimientos. El conocimiento también evoluciona. En resumen, hemos pasado de ver el mundo como algo estático, fijo, a entender la vida como un proceso dinámico, de cambio constante y gradual, donde la selección natural va esculpiendo poco a poco toda la increíble diversidad que nos rodea. El cambio de perspectiva es total. Y esto nos deja con una última reflexión. Porque la evolución no es algo que ocurrió en el pasado y ya está. No, está ocurriendo ahora mismo. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. Si esto no para, ¿hacia dónde se dirige la vida? ¿Y cuál es nuestro papel en esta historia que se sigue escribiendo cada día?